Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 29 de mayo del 2023, la clase de Leyes Procesales de Familia, la penúltima clase. Iniciamos en esta semana a hablar sobre la ley contra la violencia intrafamiliar, que es el último tema que nos había quedado por dialogar, ¿verdad? Antes de todo, debo decirles que en la plataforma, no sé si lo han podido ver, está el parcial diferido de Marielos Estrada, está el laboratorio de semanal 5 y está el taller Protección de los Intereses Moratorios y Legales a través de la ley contra la usura. Esto último, decirle, ¿verdad? Que era lo que era, bueno, era el comodín, ¿verdad? Que establece la universidad, que si ustedes quieren usarlo para efectos de omitir una actividad, en este caso sería el laboratorio semanal, ¿verdad? Y ese sería lo único para las personas que no lo quieran hacer, ¿verdad? Pero obviamente ahí en ese taller que va a ser el próximo sábado, sábado 3, hay que asistir, hay que pagar y además hay que hacer una actividad, pero eso es opcional, ¿verdad? En todo caso, si ustedes no quieren estar haciendo esto, ¿verdad? Pueden hacer lo siguiente, es decir, hacer la actividad y es normalmente, o sea, es común lo que estamos haciendo, pero eso es opcional para cada uno de ustedes, ¿verdad? Sí, entonces eso por un lado. Por el otro, las notas del laboratorio, bueno, del laboratorio semanal 4 y del examen, en este día se las voy a consignar, que es el último día que da la universidad, ¿verdad? Y van a tenerlo ustedes. Traté la manera de subirlo, pero no sé, me estuvo dando error. Ayer solo logré hacer subirle los trabajos y voy a solventar eso y yo lo subo. Hoy es el último día también para entregar de nota, ¿verdad? Realmente todos no han salido tan malos, ¿verdad? Porque también hay combinados esto, ¿verdad? Algunas buenas, otras malas, pero bueno, en la mayoría veo que está más o menos, ¿verdad? Eso es lo único que les puedo decir. ¿Qué más? Bien. No sé si hay preguntas de lo que hablamos la semana pasada, pues si no, con respecto a los recursos, que eso también viene en el laboratorio semanal con los casos que les pongo, ¿verdad? Si hay preguntas, si no, pues continúo con el tema que nos toca ahora, iniciar, que es Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Me indican, por favor. Por mi parte, no. Gracias. Gracias, Noemí. ¿Los demás? Esmeralda, buenos días. Reina. Buenos días, licenciado. No, licenciado, no tengo pregunta. Gracias. Ok. Gabriel. Gabriel. No, no entiendo. Ok, buenos días. Bien, entonces, eso era lo que íbamos a iniciar, ¿verdad? Con violencia intrafamiliar, ¿verdad? Como ven ustedes acá, la diapositiva, el tema es el proceso de violencia intrafamiliar, esto aplicado a la ley contra la violencia intrafamiliar y con la ley, ¿verdad? Esto de la violencia intrafamiliar, es aspectos que en los cuales debemos de tomar en cuenta, cómo se debe, es un problema social, ¿verdad? Que ha tratado de evadirse o quitarse, ¿verdad? De la esfera familiar y que por ende entró en vigencia la ley contra la violencia intrafamiliar en el año 1996 y que había sido diseñada para todo el grupo familiar. ¿Eso qué quiero decir con todo el grupo familiar? Estaba para la madre, para el padre, para los hijos, si eran familia extensa, familia monoparental, ese tipo de situaciones pudiesen verlo, ¿verdad? En con la ley contra la violencia intrafamiliar. Es más, el artículo 1 de la ley contra la violencia intrafamiliar, inciso último, dice, y otras relaciones. Esto incluye también los noviazgos, ¿verdad? Bien. El concepto de violencia intrafamiliar podemos determinarlo de diferentes formas, ¿verdad? Pero para decirlo así como la generalidad, ¿verdad? Violencia es la acción que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual, psicológico, ¿verdad? Para las personas, ¿verdad? Físico, sexual, psicológico, uy, se me queda uno. Patrimonial. Tanto que produzcan en cambio tanto que produzcan en el ámbito de la vida privada, o sea, la familia, hogar, o pública, trabajo, escuela, ¿sí? El concepto doctrinario que se establece por violencia transfamiliar han ido dándolo por diferentes autores, ¿verdad? Sobre este tema. Pero aquí se ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, Cañas Mercedes menciona que violencia transfamiliar se debe entender que es la que se ejerce y sufre dentro de la familia o entre personas que tienen o han tenido vínculos afectivos, ¿verdad? Debemos de recordar que la violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos sociales más absurdos o inaceptables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de un hecho inesperado e imprevisto en la dimensión de las relaciones humanas, cuya repercusión emocionales son en ocasiones irremediables, pues da en el seno del hogar, en donde los más afectados generalmente son los niños y la mujer, por aquellos que son los subordinados ante el hombre, quien en estadísticas realizadas resulta ser el agresor, ¿verdad? No quiero decir que eso así sea siempre, ¿verdad? La generalidad es que nuestra cultura machista, el hecho es que la mujer sufre, ¿verdad? Violencia intrafamiliar a partir de ese aspecto, ¿verdad? Sí. Como ustedes pueden ver acá, los he puesto, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? También les he puesto lo que debe entenderse, ¿verdad? La definición legal la establece el artículo 3 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. De estos ven ustedes que hay varios tipos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? La Ley contra la Violencia Intrafamiliar solo toma 4, ¿verdad? 4, y esto lo establece en el artículo siempre 3, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Violencia física, sexual, psicológica y patrimonial, ¿sí? Esto pueden haber un sinfín de tipos de violencia intrafamiliar, pero esa es la única que toma ¿cómo que se llama? La ley contra la violencia intrafamiliar. La ley contra la ley o ley de la, ¿cómo se llama? Ley, ay, se me ha ido el nombre. Ley especial para una vida libre la de violencia contra la mujer. Ley especial para una vida libre de violencia contra la mujer. Sí, gracias, Noemí, así se llama la ley, ¿verdad? Para discriminación contra la mujer, ¿verdad? Vaya, ese en el artículo 9, como lo ven ustedes en la diapositiva, pone otro contexto, pone la violencia económica, pone la violencia feminicida, la psicológica le agrega psicológica emocional, ¿verdad? Patrimonial y simbólica, ¿verdad? Entonces, aquí son más tipos de violencia que se establecen, que prácticamente son las que establece la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, como la ven aquí en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, ahora bien, el vocablo violencia, si bien implica el uso de la fuerza contra otros, no siempre se considera contrario a la naturaleza o al derecho, ¿verdad? Se considera de vital importancia establecerlo, ¿verdad? Ya que ha de utilizarse en el desarrollo de la presente incluso, ¿cómo que se llama? Desarrollo, ¿verdad? De la clase, ¿verdad? Y en ese sentido, al hablar de violencia, se hace referencia a todo comportamiento humano agresivo, ¿verdad? Con capacidad de dañar o destruir total o digamos parcialmente, ya sea moral o físicamente a personas, bienes, valores, sean estos individuales o colectivos, ¿sí? Es así como podemos ir viendo, ¿verdad? La ley contra la violencia intrafamiliar, al igual que la ley, ¿verdad? Van conceptualizando, si ustedes van viendo la violencia, por ejemplo, la violencia física, ¿verdad? Debemos de entenderlo y a la luz de las mismas leyes que les estoy mencionando, que son acciones o comportamientos o omisiones que amenazan o lesionan a la integridad física de una persona. Esto se entiende por violencia física, los pellizcones, los empujones, las bofetadas, puntapié, apretones, ¿verdad? El uso de objetos para golpear,
atacar con arma de fuego, armas blancas, veneno, producir quemaduras. ¿Qué más le puedo decir? Maltratar hasta el grado de hospitalizar e inclusive matar, ¿verdad? Eso sí, antes de decirle, ¿verdad? La ley contra la violencia intrafamiliar fue creada para que es una ley de carácter preventivo, es decir, mientras no suceda un hecho delictivo, ¿verdad? Se puede aplicar esta ley, pero hoy en día, con la introducción de esta ley especial para una vida libre de violencia contra las mujeres, o la ley, se ha dicho que hay un delito de expresiones de violencia que lo establece el artículo 55 y hay un sinfín de situaciones que pueden haber aun y cuando el hombre ejerce contra la mujer, ¿verdad? Entonces ahora, a pesar que se conceptualizan los tipos de violencia, ¿verdad? El carácter preventivo de la ley contra la violencia intrafamiliar ya no es aplicable cuando el sujeto es mujer, ¿verdad? Sino que tiene que aplicarse la de la ley. Y sin embargo, habría que ver también si de los hechos que se exponen, ¿verdad? Son hechos delictivos, como les repito, conforme al artículo 55 de la ley, ¿verdad? De expresiones de violencia. ¿Sí? El ataque, debemos decirlo también, que el ataque violento se origina y parte de quien lo comete, aunque en muchas ocasiones se tienden a culpar o responsabilizarse, ¿verdad? A la víctima mediante argumentos parciales, ¿verdad? Y perjuiciosos que funcionan como justificativos, ¿verdad? De acciones criminales, por lo que dentro de la mitigación que ha tenido este fenómeno se ha querido hacer creer, ¿verdad?, que es un problema que atañe únicamente el seno familiar que lo padece. Sin embargo, actualmente es considerado un grave problema que concierne a toda la sociedad, ¿verdad?, que se establece. ¿Sí? Algunos de los factores motivadores, ¿verdad?, de maltrato son, permítame, que estoy con una, permítame unos minutos. Perdonen. Bien, entonces, como les venía mencionando, que esto es el fenómeno de la violencia intrafamiliar, algunos factores que la motivan, ¿verdad?, del maltrato son, por ejemplo, razones económicas, falta de empleo estable, ¿qué más? El alcoholismo, la drogadicción, la violencia de que fueron objeto de infancia los agresores y en muchos casos el desconocimiento de las instancias legales y la condición inferior de algunos miembros de la familia por la cultura patriarcal generadora, ¿verdad?, de la conciencia de género, porque también eso es, ¿verdad?, aspecto que genera violencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso tampoco, a partir de eso, de esa cultura patriarcal generadora de la conciencia de género, no solamente la violencia es ejercida dentro del seno familiar, sino que fuera de ella, ¿verdad? Entonces, digamos, en el contexto que se establece, ¿verdad?, este tipo de situaciones por parte de grupos, ¿verdad?, da una situación de que genere, o al menos el Estado, de una protección a grupos vulnerables, en este caso a mujeres, ¿verdad?, que es con el fin, pues, de quitar esos efectos que genera, pues, en la persona agredida, ¿va? Y de esto da situaciones características de las personas agresoras que podemos incluso tomar en cuenta, ¿va? Estas personas agresoras que establecen, ¿verdad?, situaciones, ¿verdad?, que determinan, ¿verdad?, una agresión por parte de la persona que la ejerce, ¿verdad? Las características del maltrato físico, debemos decir, ¿verdad?, que se desarrolla en el marco de la relación familiar con la finalidad de, digamos, de vulnerar el estatus del poder que existe entre la víctima y el agresor. Eso en primer lugar como característico. Como segundo lugar, podemos decir, por regla general, el agresor y la víctima habitan la misma casa,
lo que hace evidente la constante posibilidad de una nueva agresión, ¿verdad? Una tercera es, como consecuencia del ser maltrato dentro del hogar, carece generalmente de testigos. ¿Por qué? Porque como se dice que todo es como los delitos de alcoba que habla el Código Penal, ¿verdad? Que solamente es el agresor y la víctima quienes están como testigos, ¿verdad? Y una cuarta, el agresor se aprovecha de su superioridad de fuerza física para someter a su víctima. ¿Qué quiero decir eso? No solamente por la fuerza en veces, sino que en la posición en la que se encuentran, porque puede ser que sea un grupo familiar, ¿verdad? Constituido, ¿verdad? Donde la mujer ha decidido quedarse en casa para el cuidado de los hijos, ¿verdad? Y el hombre ser el proveedor, ¿verdad? Generalmente eso de ser digamos, modo de establecerlo en el hogar, porque pues sí, cada uno puede determinar, como se dice, ¿verdad? Que el mejor cuidado que se dan los hijos son de los padres, los progenitores, en este caso de la madre, ¿verdad? Y si estamos hablando de que la madre en su aporte establecido ahí contribuye, como lo establece el 38 del Código de Familia, ¿verdad? Ese hecho muchas veces hace pedir, ¿verdad? Dinero al proveedor, ¿verdad? Para cuando se requiere para los gastos de los hijos. Y muchas veces eso genera una situación, ¿verdad? Que el agresor sea por superior sobre la víctima. También aspectos económicos, como lo dije antes, ¿verdad? Que en una posición económica diferente que estén los dos, a pesar que sean hogar, o a pesar que sea un noviazgo y de ahí ha salido una convivencia, ¿verdad? Etcétera. También puede haber situaciones en las cuales, hasta por la profesión, ¿verdad? Uno es profesional, el otro no, uno se dedica más, aunque en familia, como vimos nosotros con respecto a la pensión compensatoria, eso también se puede dar, ¿verdad? Para ese desequilibrio, ¿verdad? Pero esas son situaciones que también llegan a dar el contexto de la violencia, ¿verdad? Debo decir que con la violencia sexual, así como lo conceptualiza la ley también, la ley contra la violencia intrafamiliar, al igual que la ley, es la acción que obliga a una persona a mantener contactos sexuales, físicos, verbales o a participar en ellos mediante la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza u otro mecanismo que anula o limita la voluntad de la persona. Igualmente se considera violencia sexual el hecho de que la persona agresora obliga a su víctima a realizar actos algunos de estos actos va con terceras personas o se le ocasione maltrato durante el acto sexual. ¿Qué quiero decir esto cuando hablo de las terceras personas? Hoy en día, cuando se ha visto, bueno, vivimos en una sociedad donde la libertad es ante todo, ¿verdad? Hay parejas que les gusta tener relaciones sexuales, pues, hacer ya no dos personas, sino que tres o más personas en un acto sexual, ¿verdad? O en todo caso, ¿verdad? Acciones dentro de un acto sexual que se obliguen a una persona a hacerlo, ¿verdad? Que son totalmente contrarios a lo que se puede establecer a una convivencia matrimonial o en todo caso convivencia de hecho, ¿verdad? Que no va bajo los límites de una familia, pues que realmente quiera estar conviviendo bien, ¿verdad? Porque recordemos, para hacer todos los actos, ustedes me pueden decir, ¿verdad? En lo sexual no se tiene que intrometer el Estado. ¿Por qué? Porque en lo sexual las personas son las que dicen, lo hacen íntimo, ellos quieren, deciden qué hacer, ¿verdad? Y el Estado no se tendría que meter a tanto eso, porque hay gente que le gusta incluso hacer el acto sexual utilizando cosas, ¿verdad? Para poder llegar al orgasmo, ¿verdad? Entonces, ustedes me pueden decir eso, pero si una persona no quiere tener relaciones sexuales, por muy esposa que fuera, o sea, eso es una violación. O sea, quiérase o no, como se le quiera llamar, ¿verdad? El que yo obligue a mi esposa a que en el momento que yo llego y quiero tener relaciones sexuales y ella no, ¿verdad?
Eso puede ser agredirla. Recordemos que una mujer, para tener relaciones sexuales, tiene que lubricar. Si una mujer no lubrica, se le daña su parte genital, es decir, su vagina, indistintamente sea su esposo o su compañero de vida. Y esas son agresiones. La mayoría de gente los ha legitimado. ¿En qué sentido? Que dicen, porque es el esposo, es el compañero de vida, es el papá de sus hijos, ella tiene que obedecer a todos los actos en los cuales es sometida, ¿verdad? Y eso no es así. El hecho de que sea una esposa, conviviente, madre de sus hijos, ¿verdad? No hace, no la, digamos, no la hace a ella que tenga que aceptar todos los hechos que quiera hacer su pareja, porque no, tampoco el matrimonio es un aval para tener relaciones sexuales cuando el hombre quiera, ¿verdad? Porque tampoco es esa situación, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, ¿verdad? La violencia sexual, como lo dije antes, ¿verdad? Era que es la acción que obliga a una persona a mantener contacto sexual, ya sea físico, verbales o participar en ellos mediante la fuerza. Como le digo, la intimidación, la coerción, el chantaje, el soborno, la manipulación, la amenaza y otros mecanismos que anulen o limiten la voluntad de la persona. Igualmente se considera violencia sexual el hecho que la persona agresora obliga a la víctima a realizar actos algunos de estos actos con terceras personas, como se lo dije antes, o se le ocasiona un maltrato durante el acto sexual, ¿verdad? Hoy en día, pues se acepta que no toda la violencia sexual implica un ataque físico. Ciertos chistes, ¿verdad? Alusiones también son formas de violencia sexual muy comunes, sobre todo en el acto de trabajo. Estas prácticas no solo son prerrogativas, ¿verdad? Ciertos en el lado masculino, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Sino que refuerzan pues la jerarquía del género masculino sobre el femenino. Otro tipo de violencia sexual visual son los gestos obscenos, o en todo caso el exhibicionismo, ¿verdad? Estas prácticas consideradas incluso chistosas o patéticas son una forma de violencia con gran impacto en la vida de las víctimas, desde un trauma que puede generar una aparición sorpresiva hasta la incomodidad de tener que cambiar su rutina de vida. Como les repito, la gente, pues ellos deciden qué hacer. Por ejemplo, hay gente que incluso se graban, ¿verdad? Hoy en día, el hecho de grabarse teniendo relaciones sexuales, eso entre las parejas lo permiten, ¿verdad? Y el hecho es que si ese video ustedes como pareja lo comparten, porque eso es íntimo de ustedes, ¿verdad? Pero si eso ustedes lo comparten, sobre todo uno del que compone la pareja, ¿verdad? Sea el hombre o la mujer que lo comparte para denigrarlo, eso ya puede ser expresiones de violencia, como les repito, ¿verdad? Que lo dice el artículo 55 de la ley de la ley especial integral para una vida de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y agresión contra las mujeres. Dígame, Noemí. Y en la parte de los, donde dice coerción, chantaje, cuando es así, de que como es, pues es verbal, pongamos que no hay pruebas, solo es la palabra de la persona, de la que ha sido violentada en contra de la palabra del agresor. Ahí como juez, o sea, bueno, ahora, a diferencia de hace mucho tiempo, pienso que eso tiene como más fuerza. Alguien dice, me pasó esto y eso, y rapidito se ponen como las pilas así a ponerlo. Pero ¿cómo puede saber uno de que si no hay más cosas como comprobarlo, más que tu palabra contra la de tu agresor? Basta con que la persona agredida diga, no, esto y esto, si no hay otro tipo de pruebas. Ok, gracias, Noemí. Mire, es que como lo dije de principio, esto es como los delitos de alcoba que habla el Código Penal, como por ejemplo el de violación, ¿verdad? Si el de la violación solo hay veces puede haber estado la víctima y el agresor, ¿sí? Y no hay nadie más. Pero vaya, con lo de las agresiones pueden haber situaciones. Por ejemplo, hablé con respecto a la obligación de hacerla tener relaciones sexuales a una mujer.
Si una mujer no está, digamos, lubricada, su vagina va a ser desgarrada cuando sea penetrada por esta persona, sea la pareja o no de ella, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, como medios de prueba que se pueden establecer si estamos hablando de una violencia sexual. Ahora bien, si usted me dice chantajes, el hecho que la haya maltratado, que la haya maldecido y que solamente entre ellos está, pues sí, pero recuérdese, una cosa es un tiempo, hecho uno. Fue el 1 de enero de este año 2023, a las tales horas, en donde estaba mi esposa y yo, nos empezamos a agredir, ella me aruñó y me dejó todo arañado mi cuello. Mi esposa aparece, ¿verdad? Con golpes en la boca, ¿verdad? Como que le ha dado un puñetazo. Eh, ¿Qué más? Todas esas cosas realmente, aunque se vean aisladas, ¿verdad? De un tiempo, pero la agresión, la violencia no solamente se hace un día. ¿Sí me explico? Puede haber sido días anteriores. La ley, incluso la ley contra la violencia intrafamiliar, habla de que hay que hacer una inspección en el lugar de los hechos. ¿Por qué razón lo dice así la ley contra la violencia intrafamiliar? Porque también ¿cómo se llama? Vecinos pueden haber oído golpes, sobre todo en nuestro país, las casas que hoy en día se venden, ¿verdad? Y que mucha gente tiene, ¿verdad? Son casas que realmente la privacidad no es tan, que digamos, o sea, que yo puedo escuchar lo que el vecino esté haciendo, pues me explico. Entonces, ese hecho de escucharle los golpes, ¿verdad? Pueden entonces hasta incluso verificarse que en efecto, aunque el testigo, el vecino, no estuvo viendo, pero estuvo escuchando todas las agresiones que se establezcan. Yo le digo, en una escena, para determinar todos los hechos de violencia intrafamiliar, hay muchos tipos de pruebas que pueden establecerse. No le puedo decir uno solo, ¿verdad? Ah, sí, mira aquí, este no me puso nada, ¿verdad? Pero para eso también se puede auxiliar el juez con el equipo multidisciplinario para verificar la zona donde ellos viven, si en verdad ellos son personas que constantemente se agreden, ¿verdad? Si digamos, la forma o el modo de vivir de ellos como grupo familiar, etcétera. El juez, como les repito, toma a bien todas las pruebas que se le presentan, pero también el juez tiene que buscar de manera oficiosa, sobre todo para erradicar la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Estos hechos. Pero vuelvo y repito, hoy en día con la ley, ¿verdad? Ya no es una cuestión meramente preventiva como lo hacía la ley contra la violencia intrafamiliar, hoy es delictiva. Si usted lee el artículo 55 y si lo tiene en la mano, Noemi, si me hace el favor, usted puede ver que ahí se engloba en muchas situaciones en las cuales una mujer puede pasar, ¿verdad? Y ya no se entiende que estos hechos son de carácter preventivo, sino que ya delictivo. Y le hacía la pregunta porque conocí un caso, luego no lo comparto con usted, de una persona cercana que en una escuela el muchacho le tocó a la señorita su pierna, así cerca de su ingle, le tocó la pierna y la niña se asustó. Entonces pusieron queja y todo porque nunca había experimentado ese tipo menor de edad, ¿verdad? El muchacho es como un año mayor que ella. Nunca había experimentado una de esa forma y lo asustó. Fue un momento donde ella dice de que estaban conversando, estaban viendo unos cuadernos cuando dice que él comenzó como a ver así para todos lados y en eso él la acarició. Entonces ella denunció y todo eso y ese cipote lo que dijo fue de que no había sido cierto porque él es pansexual y comenzó a hacer un montón de cosas que la gente se quedó así. Entonces diciendo que la niña, la señorita, había eh, inventado eso porque no le agradaba o porque él quizás tenía cierta rivalidad.
pero el muchacho ese comenzó a decir que él tenía, y se lo dijo en la escuela, que él se sentía protegido seguro porque él era una persona pansexual, que no estaba atraído, pero la niña, ella afirma y dice, sí, sentí miedo, sí, sentí feo, y sí sentí que él, que me tocó, y lo vi sus intenciones feas. Entonces yo digo, o sea, eres el lenguaje salvadoreño, que yuca, ¿verdad? Porque es como que a mí no me pueden agredir porque yo, si no dijo el muchacho, me hacen bullying, porque yo no estoy como consciente del género que tengo. Y ella está inventando. Y la niña, bueno, niña señorita dice ella, no, si realmente él hizo eso, fue súper feo, sentí miedo, me intimidé, dice, al ver su expresión corporal. Y este muchacho alegó eso, que él se sentía protegido porque él iba a alegar que era bullying y que eso no había sido cierto. Generalmente, cuando estamos hablando de adolescentes, sobre todo que en esa época donde están descubriendo todo, ¿verdad? Los adolescentes suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Y generalmente llega hasta un escenario con los profesores, ¿verdad? Profesores o profesoras, ¿verdad? En una situación que algunos se enamoran, otros que empiezan a quererse tocar, ¿verdad? Que también no es permitido. Pero cuando usted me está diciendo, bueno, mire, pero solo fue un momento aislado, pero este joven, si es que está con esa situación en la cual él no entiende su orientación sexual, ¿verdad? Y aparte de eso, que no lo entiende, por esa situación anda queriendo experimentar, toco aquí, toco allá, ¿verdad? Entonces, no solo lo haber hecho con una sola compañera, me imagino que haber sido otros también. Entonces, esas situaciones también se valoran, ¿verdad? Como les repito, no es solo el hecho de estar tomando acá un hecho aislado, ¿verdad? Sino que todo su modo de actuar, ¿verdad? De esa persona. Entonces, cuando estamos hablando de adolescentes, como lo dije desde un inicio, la ley contra la violencia intrafamiliar estaba creada para que esta violencia intrafamiliar sea para todo el grupo familiar, incluido niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día, desde la entrada en vigencia de la LEPINA, que fue allá por el 2010, en abril de 2010, y en lo procesal en enero del 2011, y ahora con la entrada en vigencia de la ley Crecer Juntos en enero de este año, 2023, el escenario cambia, ¿verdad? Ya no es una cuestión de violencia intrafamiliar, sino que hay que verificar en qué sentido están esas acciones, ¿verdad? Y sobre todo que estén generando por parte de los agresores, ¿verdad? Sea de adultos para adolescentes o de adolescentes para adultos, porque también eso sucede, ¿verdad? Cuando estamos hablando de adolescentes para adultos, entonces ahí es otra cuestión, porque ahí cambia el escenario. Ya no es la víctima el adolescente, sino que es un agresor, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos estar llevando en lo que quepa, ¿verdad? El hecho de aplicar la ley contra la violencia intrafamiliar, como les repito, pero si hay un contexto que está dentro de las expresiones de violencia, como el artículo que usted le pidió en favor, me lo lea, ¿verdad? De la ley, ya es una cuestión delictiva. Recordemos que un adolescente, a partir de 12 años, ya la ley con el Código Penal lo toma como una persona que puede delinquir. Entonces, también él puede ser una persona que se le juzgue por eso a él y a sus familiares, ¿verdad? Porque sus familiares es quien lo representa, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Gracias. Bueno, el artículo 55 por dice favor, expresiones de violencia contra las mujeres. Okay. Quien realizare cualquiera de las siguientes conductas será sancionado con multa de 2 a 25 salarios mínimos del comercio y servicio. Así lo tengo, no sé si ya estará. ¿Cómo no? Así está. Así está Así todavía. está. Ah, okay. Sí, sí. Literal A, elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio imágenes o mensajes visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con contenido de odio o menosprecio hacia las mujeres. Ok, ahí deténgase, Noemí, por favor. Como pueden ver, estas situaciones pueden también pasar hasta en redes sociales, ¿verdad? O que se comparte ese video íntimo que se decidió por parte de la pareja hacerse a partir de tener ellos relaciones sexuales y que ese paso de lo íntimo a lo público, ¿verdad? Porque generalmente el hombre cuando está demasiado dañado porque la mujer, ¿verdad?
lo deja, usa estos mecanismos de estar queriendo menospreciar a la mujer, o sobre todo hombres que también en su momento dado no quisieron tener no solamente una amistad con una mujer, sino que querían tener ya un noviazgo y esa persona no lo rechazó, ¿verdad? De entrada, y que a él puede caer ese video, ¿verdad? Que se haya compartido, lo haya sustraído ahora, hoy en día que estas cuestiones de lo electrónico se puede hasta poder retomar videos y todo de redes sociales o incluso de correo, ¿verdad? Cuando se ha, ¿cómo que le llaman esto? Se ha atacado, es decir, ha agarrado contraseñas y todo y ha podido entrar en esa intimidad de la persona, ¿me explico? Han hackeado. Hackeada, exactamente. Entonces, esas son las cosas que también puede pasar, ¿verdad? De cualquiera, como lo dije en inicio, no solamente en el escenario familiar, sino que en el escenario, ¿verdad? Público, porque una mujer o niña o adolescente puede estar en la calle. Ahí, bueno, antes era más común, hoy en día eso se ha minimizado, pero sigue dando. Es decir, una mujer que ande caminando en la calle, siempre y se encuentra cualquier hombre, por muy formal que se mire, pero tendían a tocar sus partes íntimas, ¿verdad? Hay personas que son enfermas mentales, ¿verdad? Y tocan las partes íntimas, así como usted dijo también del adolescente, de la pierna, del lado de la ingle de esta adolescente, etcétera, ¿verdad? Conductas que realmente ya van viéndose de personas que son enfermas mentales, quizás cuestiones sexuales, que mucho exceso de pornografía, no sé, ¿verdad? Que genera que eso ha podido mantener problemas psicológicos, pues, y que bueno, no puede tener una pareja, ¿verdad? Y en la calle con cualquier mujer que mira ya la anda viendo hasta desnuda, ¿verdad? Entonces esa situación también se puede dar. Prosiga, por favor, Noemi. Literal B. Utilizar expresiones verbales o no verbales relativas al ejercicio de la autoridad parental que tengan por fin intimidar a las mujeres. Ok, gracias. Como ven en este otro supuesto es el caso de que disputas de cuidado personal, de la autoridad parental o responsabilidad parental de los progenitores. Generalmente, cuando lo que le mencionaba a ustedes, cuando la mujer es la que se dedica al cuidado de los hijos y el padre, el proveedor de ellos, ¿verdad? Y cuando sucede una separación entre ellos, sucede que el padre, como se ve que es el proveedor, le dice, a mí me van a dar los hijos, ¿verdad? Yo te los voy a quitar, vos no tenés nada, ¿verdad? Ese hecho, que no solamente puede ser, ¿verdad? Lo que yo puedo externar, sino que también mi lenguaje corporal, porque mi lenguaje corporal, una mirada les puedo decir mucho a ustedes, ¿verdad? En acciones mías, aunque no esté expresándolas, pero el lenguaje corporal es muy importante. Por eso ese mismo apartado del artículo 51, que es el B, si no me equivoco, ¿verdad, Noemi? Entonces, en ese sentido, pues, pueden ver que hay situaciones que un gesto que yo, una mala mirada que le haga yo a mi esposa, a mi compañera de vida, incluso a una mujer para poderla intimidar, eso puede ser expresiones de violencia, ¿sí? Puedes proseguir con la otra, por favor, Noemi. Literal C. Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley. Gracias, Noemi. Como ven, en este caso, este último, el C, el típico que hemos tenido últimamente, el caso de Marcela Villatoro, ¿verdad? Que ella, pues, una expresión no adecuada en un contexto de su cargo, ¿verdad? Generó mucha polémica y sobre todo burlas, sobre todo, tanto de sus compañeros como de personas en las redes sociales, ¿verdad? Una mujer perfectamente puede ser así agredida. Entonces, por solo el hecho de su forma de hablar. Porque miren,
esto de la instrucción que ustedes pueden tener, usted o yo podemos tener. Cuando hablo de instrucción me refiero a la educación que usted y yo podemos tener, ¿verdad? Hay palabras que en los medios, en el medio, se puede entender que sean palabras no adecuadas, ¿verdad? Y hay palabras que ya las, digamos, las naturalizamos, no la vemos de una forma sexual, sino más bien porque las entendemos que son palabras que son, digamos, que tienen un significado, no con connotación sexual, pues. En el caso de ella, pues, mucha gente dice esa palabra que ella dijo, pues. Entonces, pero no es porque ella es una mujer necesitada de un acto sexual, del miembro viril del hombre, ni era, bueno, al menos creo yo, ¿verdad? Porque esa palabra, soy salvadoreño y entiendo yo que esa palabra tiene un significado muy amplio para todos nosotros como salvadoreños, que la hemos escuchado y no solamente tiene un contexto sexual. Sin embargo, a ella se le estuvo haciéndole bullying, sobre todo en cuestiones sexuales, ¿verdad? Entonces, y sin que pues yo pueda, aunque mi calidad de juez, ¿verdad? No tengo esa ¿cómo se llama? Expediente bajo mi conocimiento, pues porque tampoco estoy en eso, pero si todo eso se comprobase, aunque como dice la ley contra la violencia intrafamiliar, la ley, perdón, procesal de familia en el 55, hechos notorios, públicos y notorios, no requieren prueba. Y sobre todo en la asamblea que ha sido, ¿cómo se llama? Grabada, ha quedado el hecho cómo es que realmente se empezó a agredirla a ella, y en las redes sociales no digamos, ¿verdad? Y sobre todo también un caricaturista que hizo una, valga la redundancia, una caricatura, ¿verdad? Donde pues la posicionaba a ella en un contexto sexual, ¿verdad? Entonces creo que esas cuestiones habría que valorarlas en el contexto que se da. Y eso cualquier persona podemos cometerlo, puedo cometer yo o cualquier otro hombre frente a una mujer, ¿verdad? Solo por el hecho de que pensarse de agredirla, pensarse por su nivel de instrucción, como dije yo, por su educación. El nivel de instrucción muchas veces hace que un lenguaje no sea desde un punto de vista de uno, digamos, profesional, de una persona que no, que diga, bueno, ¿y esta señora por qué lo dice de esa forma? ¿Verdad? Cuando uno entra, analiza, ¿verdad? Si ustedes, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a audiencias, sobre todo audiencias penales. No sé si han tenido, pero en el caso de las audiencias penales, cuando se tocan temas sexuales, y pues están interrogando al testigo, vieran el tipo de forma de que las personas comentan, ¿verdad? Pero no quiere decir que sean, digamos, mal educadas, pues, simplemente porque así supieron ellos que se le llama, por ejemplo, a los genitales del hombre y de la mujer le ponen un nombre, ¿verdad? Y hay veces cuando usted le pregunta a una persona con un nivel bajo de instrucción, esa persona se lo dice así, pero no quiere decir que ella va queriéndola agredir, ¿verdad? Simplemente por el nivel de instrucción así lo entiende, ¿verdad? Toco este aspecto porque, ¿verdad? Hay que ir más al fondo en qué sentido se dicen las agresiones, ¿verdad? Y en qué sentido podemos nosotros, su gato siempre quiere entrar a clase, ¿verdad? Bien, siempre está en clase, ¿verdad? Bien, entonces, bajo ese supuesto, bien bonito, me parece a mi gato. Bien, bajo ese contexto, como les repito, uno hay que ver, ¿verdad? Cómo es la agresión, cómo llegó a ese escenario, ¿verdad? No todo el aspecto puede llegar a decirse, bueno, va en este contexto, ¿verdad? Pero en el caso de la diputada, pues se externó por muchas personas, ¿verdad? Y lo llevaron a un escenario sexual, no tanto por el contexto de la palabra, que podemos decir, como dice Noemí, yuca, ¿verdad? Que eso, hay veces, hasta la palabra que dijo la diputada Villatoro, hasta en ese sentido se toma esa palabra que ella dijo. O sea, que es una, que uno diga, bueno, está difícil, está complicado, ¿verdad?
no todo en un solo escenario, ¿verdad? Somos salvadoreños, creo que podemos conceptualizar esas palabras en ese sentido, ¿verdad? Entonces, creo que todavía le falta, ¿verdad, Noemí? ¿O ya lo terminó? Por favor, siga leyéndolo, por favor. Faltan 3 literales. Ese sería el de impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de formación académica, participación política, inserción laboral o atención en salud. Muchas veces en los hogares también se establece que la mujer, bueno, repito al tema, al ejemplo que les puse desde un inicio, que la mujer se queda bajo el cuidado de sus hijos, ¿verdad? Cuando ya llega a una etapa de sus hijos, por ejemplo, adolescente, y ella decide seguir trabajando o en todo caso seguir estudiando. Y si su pareja, sea compañero de vida, sea esposo, decide que no siga estudiando, ¿verdad? Eso puede ser violencia. Aquí lo toma como expresiones de violencia. No, expresiones, ¿cómo se llama? Delito de expresiones, ¿verdad? Entonces, expresiones de violencia. Entonces, bajo ese supuesto, pues también ya no es un carácter, ¿verdad? Preventivo, como lo dice la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿sí? Pues sigue con nosotros, Noemí, por favor. Literal E. Exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional. ¿Riesgo inminente en qué sentido podría ser? Sobre todo cuando la persona por problemas con sus hijos, póngale que tengan problemas económicos, y eso genera que también no comer, y el padre pues ejerce, ¿verdad? Manteniendo a la mujer pues hasta que no coma, o que si está enfermo su hijo, a mantener las jornadas largas para el cuidado de su hijo, sin inmiscuirse él, ¿verdad? Porque no solo el hombre tiene, no solo la mujer tiene la responsabilidad, la tiene el hombre también, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los supuestos. Hay muchos, pero es un ejemplo que les estoy poniendo. Por favor, sigan, Noemí. Gracias. Literal F, y es el último, mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios públicos de trabajo y comunitarios. Eso es lo que le estaba hablando también, que no solamente en redes sociales, también puede ser que en lugares que son públicos, que yo estoy compartiendo. Lo pornográfico, repetía, ¿verdad? Hay parejas que les gusta pues grabarse, y entonces usted me podría decir, pero es la libertad de ellos. Sí, perfecto, es la libertad de ellos, pero eso está en el escenario íntimo. Fuera de ese escenario íntimo, tendríamos que ver quién lo ha compartido y con qué objetivo se compartió, ¿verdad? Para esa, digamos, andarlo poniendo así en lugares. Yo conocí un caso de una persona que era un grupo de amigos, póngale 3 parejas, salían a convivir entre ellos, cada uno con sus novias, ¿verdad? Novios y novias, ¿verdad? Cada uno, 3 parejas. Una de esas parejas ya estaba casi a casarse, ¿verdad? El punto fue que, bueno, tan así de casarse que hasta sacaron casa, etcétera, ¿verdad? Ya preparativos para casarse y todo, ¿verdad? Pero en eso, uno de los compañeros de esos grupos, o sea, digamos, de las 3 parejas que estaba, ¿verdad? Quería tener ya no amistad, sino que quería tener acto sexual con ella, o sea, con esta persona. Entonces, cuando le empezó a decir, ¿verdad? Que le gustaba, que quería seguir con ella, que etcétera, etcétera, ella le dijo, eso no. Y empezó él a compartir en espacios públicos, a decir que ella era P, ¿verdad? Que ella andaba con muchas parejas, que no solamente una pareja ella le gustaba tener, y era la que se iba a casar, ¿verdad? Entonces empezó a agredirle al hombre, ¿verdad? Entonces usaba los espacios públicos para poner, digamos, fotos de ella, que ella sí salía en bikini, ¿verdad? Así, pero solo le ponía, esta es una P, ¿verdad? Si ella
había entablado una conversación con el grupo de amigos, ¿verdad? En redes sociales, ¿verdad? Y que eso implicaba a ella andar con blusas escotadas, ¿no? Hasta esa situación. Entonces, mandó mensajes escritos al grupo de amigos, sobre todo al novio, que iba a ser el esposo, que diciéndole que la mujer hacía todo eso. Entonces, allí sí, ¿verdad? Ese hecho que solamente por un resentimiento de no haberle hecho caso a X persona, empezar a agredirla, empezar a compartir en un contexto hasta pornográfico, porque, o sea, no sé, él retomaba fotos porque habían sido compartidas, ¿verdad? En redes sociales y todas estas personas, pero las sexualizaba, es decir, le ponía, ¿cómo decirlo? Como arreglar la foto, pues, sobre la cara de o sobre otra persona, actriz porno, por ejemplo, así, ¿verdad? Era una cuestión bien difícil, ¿verdad? Pero que hoy en día se está penalizando, ¿verdad? Bajo esta tipo de delito que es expresiones de violencia, ¿verdad? Entonces, por eso le he dicho a Noemí que lo lea, porque esto para que ustedes se despeje, pues, o sea, que no es todo lo de violencia intrafamiliar, lo que se conceptualiza en la ley es para carácter preventivo, repito, no carácter delictivo. Pero si ya pasó a ese carácter delictivo, la acción de esta persona, entonces ya no es una cuestión de aplicar esta ley. Es una cuestión de aplicar la ley, ¿verdad? Pero no en un escenario de paz, un escenario de familia, que es donde se establecen, ¿verdad?, este tipo de procesos, hasta incluso instrucción ley se puede conocer de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, en carácter preventivo, pero ya no es ahí si es que estamos hablando que los hechos trascienden a hechos delictivos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, volviendo después de lo sexual, de la violencia sexual que les estaba conceptualizando, pasamos a la violencia psicológica. Y la violencia psicológica, ¿cómo la conceptualiza la ley contra la violencia intrafamiliar? Y la ley también, ¿verdad? Que le pone y emocional, ¿verdad? Es aquella acción o omisión directa o indirecta, porque la acción mía puede ser directa o indirecta, es decir, no solamente que yo la propicie, ¿verdad? Recordemos eso, porque yo puedo hacer con ayuda de otros mecanismos, con ayuda de otras personas, puedo hacer mi acción, ¿verdad? Entonces, por eso se dice, cuando se conceptualiza, es aquella acción o omisión directa o indirecta, cuyo propósito es controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento, cualquier otra conducta que produzca perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales, ¿verdad?, de la víctima. Entonces, dentro de los abusos, digamos, psicológicos, pueden considerarse, por ejemplo, el maltrato verbal. Es decir, yo puedo, con mis palabras, puedo generar maltrato hacia una persona, ¿verdad? Las burlas en público también, ¿verdad? Sea público o privado, porque yo me puedo burlar de mi pareja, me puedo burlar de mi novia, de mi esposa, de mi compañera de vida, de una compañera de trabajo, etcétera, ¿verdad? Esas burlas en público, ¿verdad? Los insultos, ¿verdad?, los gritos, amenazas de muerte, cuando yo le estoy diciendo nos vamos a divorciar, de traición, ¿verdad?, de quitarles a sus hijos, como les decía antes, que ahora lo conceptualizan en expresiones de violencia, ambiente de miedo, incomunicación y silencio, ¿verdad? También podemos ver aislamiento de la mujer de su familia y amigos, donde se le niega al hombre el contacto sexual con la mujer, ¿verdad? Negar recursos físicos o económicos, destrucción de sus objetos personales u otro de aprecio, ¿verdad? Sí, eso podemos decir que pueden generar violencia psicológica. Cuando hablamos sobre la emocional y bajo el contexto que lo toma la ley, ¿verdad?, es la hostilidad, indiferencia y desvaloración de la mujer, de sus opiniones, de su cuerpo, ese hecho de, bueno, hoy en día se habla hasta de gordofobia, ¿verdad? Cuando estamos hablando que una mujer, en el contexto de la mujer siempre se ha dicho que
A una mujer nunca le ha gustado ese tema, hablarlo. Es decir, que yo venga y diga que gorda está, ¿verdad? Sea compañera de vida, sea esposa, sea compañera de trabajo, vecina. ¿Verdad? Yo no puedo andarle diciendo a una mujer, qué gorda estás, qué fea te ves. O sea, así como te vestís, estás horrible. Esas son cuestiones de violencia, ¿verdad? Entonces, hoy en día se habla del tema de la gordofobia. También esto, pues, emocionalmente yo daño a una mujer, ¿verdad? Estarle diciendo que ella es gorda, ¿verdad? Entonces, por eso, en eso de situaciones de burlas, pues, obviamente, de reproche, ¿verdad? De acusaciones, críticas o constantes que la mujer se le hace, ¿verdad? La indiferencia a sus estados de ánimo, ¿verdad? También es una forma de abuso emocional. Recordemos que la mujer, bueno, y sobre todo las compañeras aquí presentes que son mujeres, hay cambios de humor a partir de sus periodos menstruales, ¿verdad? Que eso es normal de mujeres, ¿verdad? Porque eso pasa por cuestiones hormonales, ¿verdad? En una mujer, no solamente por su carácter, sino que también por su condición, ¿verdad? Por su cuerpo. Que eso también genera, puede ver, pues, si me burlo de esa situación o digamos, me aprovecho para agredirla, puede llegar a ese escenario, ¿verdad? La mujer incluso se siente inferior, culpable, pierde la autoestima, se puede llegar a sentir estúpida incluso, ¿va? Que puede llegar a agredir a sus hijos, a sus compañeros de vida y hasta ella misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya está en un escenario demasiado impregnado de esa agresión, ¿verdad? Una mujer hasta puede llegar al suicidio, ¿verdad? Y eso lo hemos visto no solamente en mujer, pues también en el hombre, pues. Pero la generalidad, repito, es en nuestra cultura machista, es el agresor es el hombre. No quiero decir que siempre va a ser así, repito, también puede ser la mujer, ¿verdad? Puede haber también violencia jurídica, ¿verdad? En este caso, que puede establecerse, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la violencia jurídica, al hablar de violencia jurídica se hace referencia a la poca importancia que se le ha dado a este tipo de casos, ya que algunos, digamos, tribunales o juzgados en general, ¿va? Tratan de asistir a algunas víctimas de sus actitudes denunciativas, en el sentido de que se le presta poca atención a él o a la denunciante cuando estos acuden a denunciar a su victimario, ¿verdad? Y por tales motivos, las personas que sufren los maltratos físicos, psicológicos y morales continúan siendo víctimas de violencia intrafamiliar al no recibir apoyo y seguridad eficaz para solventar las necesidades y problemas por los cuales son objeto de parte de su agresor. Es así como se determina la existencia de la violencia jurídica por parte del sistema judicial, ¿verdad? La situación histórica del fenómeno que estamos mencionando, o sea, la violencia intrafamiliar, encontramos una referencia histórica de lo que ha sido la violencia intrafamiliar en nuestro país, ya que hasta la fecha se han realizado pocos estudios sobre el tema y es hasta finales del siglo pasado que se ha tomado importancia hacer estudios sobre esto. De hecho, para la promulgación de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, la delimitación en estos casos que se hace referente a las leyes, ¿verdad? Se hace incluso, ¿verdad? En un contexto, digamos, superficial, pero hoy en día, bueno, la práctica nos ha dado, ¿verdad? Cuando hemos visto tantos agresores que han mutilado a sus parejas, ¿verdad? Entonces, de erradicarla. Por eso es que hoy en día ya no se trata de una cuestión preventiva, sino que delictiva, repito, y se los estoy insistiendo constantemente para que también valoren, ¿verdad? Este hecho, ¿verdad? Que este fenómeno que no solo tiene que contrarrestarlo con llevar un proceso de violencia intrafamiliar y ahí se terminó todo, o en todo caso medidas de protección, sino el hecho de que también en este caso tiene que establecerse, ¿verdad? Para un escenario penal, para que esa persona se abstenga para seguir agrediendo, ¿verdad? Porque no solamente hay veces genera solamente a una mujer, ¿verdad? Bueno, un diputado también que fue, ¿cómo que se llama?
bueno, fue periodista, bueno, se decía que era periodista, ¿verdad? Junto con su padre, que falleció. Él empezó a poner también cuando a una mujer le gustaba en redes sociales, y es que esto es tan importante que uno tiene que ser precavido a lo que consigna en las redes sociales. Consignaba aspectos sexualizados en su lenguaje, ¿verdad? Lo que escribía él, y eso pues ha sido de ataques hasta la fecha, o sea, este diputado, que eso pues cualquier persona puede denunciarlo, ¿verdad? Aunque tenga el fuero, ¿verdad? Puede denunciarla. La violencia en el escenario que se encuentre, sea de una persona común y corriente como ustedes y yo, ¿verdad? Como puede ser cualquier otra persona que ejerce cargos públicos, ¿verdad? Aunque en mi caso, como juez, pues también puedo generar violencia y que se me puede denunciar, ¿verdad? Por mi cargo, si es que algunos empleadas yo los he hecho, ¿verdad? Porque eso también puede pasar, ¿verdad? Como les repito, no es un escenario familiar, sino que un escenario de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, como mencionaba, pues tomando en base los rasgos característicos de la familia que se han producido y dado desde el comienzo de las sociedades, ¿verdad? Lo que se establece el fenómeno de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es decir, estas costumbres propias de cada región de acuerdo a su cultura, ¿verdad? Entre las características sociales de la familia, ¿verdad? Salvadoreña se destacan incluso por los problemas y aspectos más relevantes en esa realidad nacional, social y jurídica, y que se llama familia, ¿verdad? Familia que tiene una protección de contexto constitucional a partir del artículo 32 de nuestra Carta Magna, y por ello se han sido considerados los aspectos demográficos, ¿verdad? Económicos, culturales y sociales, ¿verdad? Básicos de la sociedad para determinar, ¿verdad? El contexto de este fenómeno. En ese orden, pues se han destacado problemas incluso demográficos, como les decía, que consisten en la reproducción o crecimiento no adecuado de la población, ¿sí? Los problemas migratorios, la desintegración familiar. En las características económicas se dan también problemas de consumo y satisfacción de necesidades que atormentan a los miembros de la familia. En las características culturales se enfatiza en las crisis de valores que afronta la familia en su papel de orientación o integración social que procura a sus miembros, y finalmente se abordan los problemas pues, esenciales de la familia en su propia integración, así como el contenido, lo que actualmente se constituye sus funciones básicas que requieren de un sistema normativo jurídico de tipo esencial, el cual establece de manera precisa los patrones de comportamiento que permiten la supervivencia de la familia como un grupo fundamental para el desarrollo del individuo en la sociedad y en el Estado, ¿verdad? En ese sentido, la normativa, sobre todo la ley, ¿verdad?, busca superar las condiciones actuales de poca integración que se da en la familia, la sociedad y el Estado, y siendo por esto que debe buscarse, pues obviamente la consolidación de la unidad familiar a través del desarrollo de las normas que vengan a cimentar su armonía sobre una base de igualdad de derechos personales y patrimoniales de sus miembros, y en especial de fomentar la solidaridad hacia los miembros más desvalidos. Por ello, pues, es necesario adecuar los derechos de los miembros de la familia a la realidad existente, la cual llevan a los legisladores a crear normas jurídicas más efectivas que ayuden de alguna manera a erradicar el fenómeno de la violencia, ¿verdad? Como les repito, la ley contra la violencia intrafamiliar nació allá por el año 1996 y fue con el fin de solucionar y combatir el fenómeno de la violencia intrafamiliar. Y esa normativa regula y desarrolla el procedimiento adecuado que conlleva la realización del objeto de una creación, proporcionándole la dirección de funcionamiento, ¿verdad? Los tribunales de familia en general y el de paz fueron creados con el objeto de mantener el equilibrio de la sociedad a través de la solución de los problemas de carácter de familia, ¿verdad? Dado que la violencia ha sido un fenómeno social complejo que ha permanecido oculto en la sociedad salvadoreña, lo que ha posibilitado la impunidad del factor y la desprotección de la víctima. Por tal razón, a dichos juzgados corresponde la competencia de conocer los casos de violencia intrafamiliar. Pero hoy en día, con la creación de la ley, también se incluye los juzgados de instrucción de la ley, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, luego de la aplicación de la ley contra la violencia intrafamiliar, estoy hablando como un contexto histórico, ¿verdad?, que entró, como repito, el 28 de diciembre de 1996, se ha intentado solucionar, ¿verdad?,
jurídicamente el problema de la violencia en el interior de la familia, que aún permanece oculta en nuestra sociedad y la cual con esta ley se trata de prevenir se trató, ¿verdad?, de prevenir, erradicar y sancionarla. Esta ley contiene puntos muy importantes, de los cuales se encuentra que hace visible la violencia entre el hogar, ¿verdad?, garantiza la aplicación de medidas preventivas, cautelares y o de protección, ¿verdad?, necesarias para garantizar la vida, integridad y la dignidad de las personas de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Reconoce dentro de una familia que no existe la misma relación de poder entre todos sus miembros y toma en cuenta esa situación a la hora de citarse la ley, es decir, conforme a lo que dice el artículo 1, inciso primero de letra D de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Esto de brindar definición de violencia intrafamiliar y la de su forma, como le repito, que la individualiza en la ley contra la violencia intrafamiliar en 4. ¿Cuáles son? Psicológica, física, sexual y patrimonial. Eso lo establece el artículo 3. También se establece que regula medidas de rehabilitación para persona ofensora o agresora, digamos, que lo establece el artículo 8, inciso tercero, siempre la ley contra la violencia intrafamiliar. Esta es una ley, pues, eminentemente preventiva, repito, y no únicamente sancionatoria, aunque no excluye la posibilidad de aplicar la ley penal si el caso se adecúa a la misma, conforme al artículo 4 de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Involucrar en su aplicación al Ministerio Público, o sea, instituciones en general, ¿verdad? ¿Cuál es el Ministerio Público? La Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República, conforme al artículo 5 de dicha ley contra la violencia intrafamiliar, que no se exija la procuración, o sea, que la procuración obligatoria, ¿verdad?, no se exige, ¿verdad?, porque es potestativa, sino voluntaria, ¿verdad? Esto lo establece el 3 y el 38 de la ley contra la violencia intrafamiliar, y también facilita el mecanismo de denuncia cuando la víctima es una niña, niño o adolescente con discapacidad, ¿verdad? El artículo 15 de dicha ley lo establece. Ahora bien, el marco que se puede determinar es el desarrollo de la mujer, que debe descansar sobre un marco institucional conformado por instituciones legales actualmente existentes, ¿verdad? Aquí se incluyen distintas entidades del sector estatal, así como organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, ¿verdad? En el campo estatal es al órgano ejecutivo a quien le corresponde ejecutar políticas públicas, por lo que ha creado incluso la Policía Nacional de la Mujer, la cual busca que, entre otros organismos estatales, que ha participado voluntariamente en la elaboración de dichas políticas, ¿verdad?, y se comprometan a hacer prevalecer los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? De este grupo, en general, cuando digo mujer, cabe la posibilidad que sea niña o adolescente, pero que sea mujer, ¿verdad?, ya que el reconocimiento de que existen obstáculos, aún obstáculos para que la mujer alcance su desarrollo, su pleno desarrollo, a iniciativa del órgano ejecutivo. La Asamblea Legislativa, pues, creó, y no lo estoy hablando por cuestiones políticas, porque sí pasó en el contexto, ¿no?, creó el ISDEMO, que era como un plan social de gobierno para desarrollar políticas públicas que mejoren la condición de la mujer y establezcan la equidad de género en el país. En la ejecución de políticas nacionales de la mujer están involucradas en un total de 31 instituciones estatales, que incluyen ministerios, ¿verdad?, instituciones adscritas y entidades autónomas, además de las instituciones del Ministerio Público y del órgano judicial, ¿verdad? En cuanto al sector propiamente gubernamental, ¿verdad?, destaca la responsabilidad de que la ley otorga al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, en la ley de creación del ISDEMO, ¿verdad? También, ya que es importante destacar que la labor de coordinación es facilitada por la misma composición de la Junta Directiva del ISDEMO, donde se reúnen el Ministerio Público, integrado, vuelvo, repito, por la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, titulares del Ministerio de Justicia y de Seguridad, que ahora se llama, de Educación, Salud y Asistencia Social, Seguridad Pública, Trabajos de Prevención Social, Agricultura y Ganadería, incluso la titular de la Secretaría Nacional de la Familia y 2 representantes de los organismos no gubernamentales, pues, que son nacionales dedicados a la promoción de la mujer, ¿verdad? En cuanto a la labor del Ministerio Público, cabe mencionar que este juramento con las municipalidades,
incluso hasta las ONGs y otras instancias competentes están visualizadas en la Política Nacional de la Mujer como objeto estratégico para viabilizar el acceso de las mujeres a la administración de justicia, por lo que incluso deben de concertar la ampliación de los servicios de asistencia judicial para las mujeres y modificar el sistema de recepción, trato y horarios de atención. Asimismo, ¿verdad? Deben implementar mecanismos y sistemas de información que permitan a las mujeres obtener un conocimiento efectivo de las distintas etapas de los diversos procedimientos judiciales y administrativos, así como la orientación a las instancias que corresponden a las que deben de acudir, ¿verdad? El Ministerio de Justicia tiene de Seguridad y Justicia, que se llama ahora, tiene una labor muy importante en la Política Nacional de la Mujer. ¿Cuál podría ser? Que es revisar la legislación nacional con el propósito de incorporar el espíritu de las convenciones internacionales y detectar vacíos, incongruencias y disposiciones discriminatorias en la mujer, y como una acción primordial revisar y proponer las reformas del Código de Trabajo y la Ley del Servicio Civil. ¿Para qué? Para incluir protección especial en la mujer, ¿verdad? Durante el embarazo, periodos de lactancia materna de las mujeres con discapacidad, ¿verdad? También para implementar y fomentar los servicios sociales de apoyo, ¿verdad?, necesarios dentro de las instalaciones de las instituciones, para que permitan que los padres combinen las obligaciones laborales con las responsabilidades familiares, ¿verdad? En cuanto al Ministerio de Educación, la Política Nacional de la Mujer debe complementarse con reformas educativas e incidir en su implementación a efectos de equilibrar, ¿verdad?, y democratizar la educación en El Salvador, facilitando así el acceso a las niñas y mujeres del sistema educativo para poder convertirlas en agentes de cambio, y de esta manera poder lograr desde la escuela la igualdad social, eliminando todo estereotipo, ¿verdad?, masculino y feminismo sexista, ¿verdad?, que dificultan la participación efectiva de la mujer dentro del contexto socioeconómico del país. Digo todo esto para que la visión que se debe establecer, ¿verdad?, por parte de las políticas públicas y de las leyes que son creadas por el Estado. Es imprescindible también para la Política Nacional de la Mujer construir y fortalecer programas que buscan e implementar estrategias que resultan necesarias, ¿verdad?, o necesidades específicas de salud de la mujer, combinando el acceso a los servicios, evaluaciones periódicas de calidad de atención, ¿verdad?, la información de educación en nutrición y salud, por ejemplo, ¿verdad? Asimismo, es fundamental y desarrollar y fortalecer acciones encaminadas para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y en particular, ¿verdad?, uno que siempre nos ha venido a estar atacando, ¿verdad?, como por ejemplo el VIH o SIDA, ¿verdad? También en campañas de educación y planificación familiar con enfoque que permitan construir, ¿verdad?, la responsabilidad entre hombre y mujer, para la cual se necesita incluso la coordinación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque recordemos, esto de planificar no solamente le compete a la mujer, también al hombre, ¿verdad? Pasa que por uno de hombre con el contexto machista que vivimos o hemos estado, el hombre jamás puede estar planificando. El hombre siempre tiene que ser, ¿verdad?, fértil, la mujer no. La cuestión hasta que a eso puede generar violencia, ¿verdad? La Política Nacional de la Mujer nace, repito, y se basa en la Ley de Creación del Marco del INSDEM y del gobierno, en este caso, pues, del gobierno de turno, ¿verdad? Por tanto, también debe formar parte de un marco institucional al Ministerio de Trabajo, ya que es incluso vital e importante que las trabajadoras conozcan y puedan ejercer sus derechos laborales, ¿verdad?, y construir condiciones de creación y descanso a fin de que se alcance una mejor calidad de vida. Se puede mencionar en este caso, en este aspecto, que la Política Nacional de la Mujer plasma como objeto, ¿verdad?, específico proponer ante el órgano legislativo los convenios de la OIT, por ejemplo, pendientes, bueno, hoy en día ya ratificados, a efectos de que sean estudiados para su posible ratificación, ¿verdad? Otros que pueden integrarse en beneficio de las mujeres trabajadoras a estos convenios, como por ejemplo el convenio 100 de igualdad de remuneración y el convenio 156, que son sobre trabajadoras con responsabilidades familiares. De la reunión de este conjunto de instituciones gubernamentales que les menciono y estatales de junta directiva del INSDEMO, aunque no agota el cuadro de las instituciones públicas que están implicadas en la Política Nacional de la Mujer,
constituye un núcleo fundamental de coordinación permanente de desarrollo de las políticas, ¿verdad?, que he mencionado, también por el hecho del ministerio que participan en la Junta, con la cual constituyen, ¿verdad?, la base del gabinete social del gobierno, ¿verdad?, como repito, gobierno en turno. Las legislaciones nacionales e internacionales que podemos aplicar en este contexto, ¿verdad?, de legislaciones. Quiero ver la diapositiva, se le he puesto acá. Bueno, aquí les voy poniendo lo de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El contexto que surgen, ¿verdad? Pero el punto es, para poder ver las leyes que se establecen en este sentido, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, la Constitución de la República, ¿verdad?, como ley nacional e internacional. Entre la legislación nacional me refiero a el tema de la protección de la familia, ¿verdad?, la Constitución, el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ahora la Ley LEI, ¿verdad? La legislación internacional, podemos ver, pues, los tratados internacionales que ratifiquen, que son ratificados por el país, que pasan a ser leyes de la República, los cuales, o leyes secundarias, pues, para nosotros, pues, las cuales pueden de carácter bilateral y multilateral, según el mandato que establece el artículo 144 de la Constitución, ¿verdad? Y siguiente, ¿verdad? Para hablar sobre esto de la legislación que refiere al tema de familia, ¿verdad? Nuestra Constitución como máxima ley, que está por encima de las leyes secundarias y especiales, e incluso prevalece sobre los tratados internacionales ratificados en nuestro país, que también hace referencia al tema que nos ocupa. El ordenamiento jurídico tendiente a la protección de la familia salvadoreña, y que se especifica cada uno, pues, sobre la normativa acerca del funcionamiento de la familia, ¿verdad? Aquí podemos ver que la Constitución en nuestro país, la regulación jurídica de la familia, parte de nuestra Constitución, en donde, tomando en consideración la importancia social y jurídica de la familia, establece que es la base fundamental de la sociedad, que tendrá, ¿verdad?, protección del Estado para lograr su integración, así como su bienestar, desarrollo social, cultural y económico, como lo dice el 32. Y como he mencionado, pues la importancia de la familia está que se encuentra encabezando en la Constitución la normativa social, y específicamente en el capítulo de derechos sociales, ¿verdad?, que se deben de ser protegidas, pues, por el Estado, ¿verdad?, según ordena la Constitución, ¿verdad? Y entonces el hecho de encabezar la normativa social es la destinataria de las normas protectoras, como son la de orden social, cultural, laboral y económica, ¿verdad? La protección de la Constitución, repito, de la familia, contemplada en el capítulo 2, sección primera, donde establece de los regímenes de derechos sociales de la Constitución de 1983, del artículo 32 al 35, es donde plasma importante innovación en materia de familia en relación a las constituciones anteriores, ¿verdad?, que es la de 1950, 1962, que venía en contexto social, derecho social, innovaciones trascendentes que consagran a la familia la igualdad, considerándose uno de los principios más importantes del derecho de familia. En el artículo 33 introduce la obligación, a través de la ley secundaria, 33 me refiero a la Constitución, ¿verdad?, las relaciones personales, patrimoniales, conyugales y entre ellos y sus hijos, estableciéndose derechos y deberes recíprocos sobre la base equitativa, es decir, tratando que tales relaciones sean un plano de igualdad, de coordinación y no de subordinación, ¿verdad? En efecto, se considera la familia como factor primordial de la vida social, que merece la protección especial del Estado, pero tal protección no es una simple protección jurídica. Así lo expresa, pues, obviamente, la exposición de motivos de la Constitución, es decir, de la Constitución de 1983, ¿verdad? La protección del Estado hacia la familia no es una simple protección jurídica, que se crea un mandato constitucional de integrar los organismos, los servicios y formular la legislación necesaria para la protección, ¿verdad?, el bienestar social, cultural y económica. Esto es que hay un énfasis mayor para la protección sociológica
de la familia que trasciende la esfera jurídica. En esto pues nacen pues las leyes secundarias como producto del mandato constitucional y creándose de esta forma pues el Código de Familia, la Ley Procesal de Familia, leyes especiales como la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la Ley, ¿verdad? Entonces, que van a contratar preceptos incluso constitucionales en razón, ¿verdad? Que constituyen el desarrollo de protección, ¿verdad? En lo referente a la familia según lo ordenado en la Constitución, ¿verdad? Para establecer, donde se establecen principios que ya hemos visto nosotros, pues, que también crean sistemas nacionales de protección a las familias, adultos mayores, integrándole un concepto incluso institucional y de gobierno y privadas que coordinada por la Secretaría Nacional de la Familia, ¿verdad? Recordemos que hay una ley especial para adulto mayor, ¿verdad? Hay la LEPINA, hoy en día Ley Crecer Juntos, que son leyes secundarias, ¿verdad? Que entran por contenido, pues, para ir, los principios constitucionales que es la protección de la familia, ¿verdad? Donde se deben de establecer, ¿verdad? Repito, la ley contra la violencia intrafamiliar daba o trataba de dar principios de igualdad de derechos entre los integrantes de la familia, que aclara en su artículo 3 lo que pretende por violencia intrafamiliar y estableciendo que toda acción o omisión directa o indirecta que causa daño, sufrimiento sexual, psicológico o muerte en las personas que integran a la familia. Repito, los tratados internacionales son a partir del artículo 144, como 144 y siguiente de la Constitución, y que pueden ser como, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Violencia contra la Mujer, como se conocía también como Convención Belén do Pará, que esta fue ratificada por el Estado el 25 de agosto de 1995, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, ratificada por El Salvador en el 2 de junio de 1981, la Convención sobre los Derechos del Niño, que también fue establecida, ratificada en 1989 por el Estado, así por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Representa pues una protección, ¿verdad? Que el Estado tiene que darlos y obviamente lleva un contexto social, jurídico, como los he mencionado, ¿verdad? Bien, veo que están las 8:02. Si hay alguna pregunta, pues nos quedamos hasta acá. Si no, continuamos para la siguiente clase, que va a ser la última, que es el viernes, ¿sí? Para terminar ya sobre este tema. ¿Hay alguna pregunta? Si no, ustedes me dicen. Por mi parte, no, Eli, gracias. Ok, bueno, pues cuídense entonces. Si no hay preguntas para con los demás, nos vemos el viernes, primero Dios. Feliz día. Feliz día.